el otro día a su profe jefe le mandé el link con el con el Classroom. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, este del tercero A. ¿Ya? Aquí quedó el repaso prueba. ¿Ya? A todos los terceros lo acabo de enviar. ¿Ya? Y este PPT yo voy a poner aquí a continuación. ¿Ya? Y que es un repaso de lo que vamos a ver. Que básicamente, chiquillos, a nivel general, las características del quehacer filosófico, que es la filosofía, que es lo que hace, a qué se dedica, ¿ya? Y las características que nosotros hemos ido desprendiendo, ¿cierto? De la lectura de los pequeños textos que aparecen ahí. ¿Ya? Ay, perdón, abrí el de vuelta. Ya. Vamos a partir, sí, chiquillos, para que no sea una clase tan plana, ¿cierto? Vamos a partir primero con un hecho, ¿cierto? Este de aquí. Y se observa el siguiente video. ¿Ya? Vamos a compartir aquí el audio. Este video, chiquillos, fue grabado el año 2019, ¿ya? Se llama dejar entrar aquí una persona para que pueda estar con eso. Ya, chiquillos, este video fue grabado el año 2019 en el contexto de las protestas por el estallido social, ¿ya? Y fue grabado en la plaza Sotomayor de Valparaíso. ¿Alguien ha ido a esa plaza, no? Esa plaza es famosa y de repente celebran el Año Nuevo, ¿cierto? Y había antes mucha gente, se hacen hartas en una plaza pública bien grande. Entonces, por ende, se suponía que la gente también ahí hace marchas cuando van, es como una especie de plaza y dignidad, ¿cierto? Plaza Italia, como quieran llamarle, Plaza Baquedano. Pero allá en Valparaíso, ¿ya? Así que miren, pongan atención, chiquillos, ¿ya? Y ustedes me tienen que decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Lo dicen ahora? Lo siguiente es muy importante y sabemos que muchos de ustedes también lo están esperando. Debido a un injustificable error hoy en la edición de las 13 horas de Ahora Noticias, mientras se cubrían los incidentes. Ya. ¿Será un error? ¿Qué fue lo que pasó ahí, chicos? ¿Alcanzaron a ver o no? Ponemos el video de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está preguntándonos en el PPT. ¿Qué está sucediendo en esta situación, tío? ¿Lo vieron o no? ¿Alcanzaron a ver? Que en la tele mostraban como disturbio y no había nada. ¿Cierto? Mostraban, y la gente protestando, salía, ¿cierto? La policía con este carro lanzaba, y afuera no había nada, ¿cierto? Allá está como una especie, a ver, veamos de nuevo, parece que había, yo me fijé, una especie de, hasta de feria, ¿cierto? Como unos toldos azules se ven, ¿cierto? Déjenme poner de nuevo aquí, compartir, me tuve que salir. No me dejaba. ¿Cierto? Y alcanzaban a decir a alguien se escucha ahí en el restaurante, ¿cierto? Y dice, pero dicen ahora. Allá, eso quería ver. ¿Qué es eso azul de allá atrás, chica? Ya es como una feria, así. Una cosa muy familiar. ¿Ya? Como una feria artesanal, profe. ¿Cierto? Sí, algo así como Ya. persa. Ya, entonces eso pasó en vivo y después dice, ya, ¿qué está sucediendo hoy? Están mostrando una cuestión en la tele que no es, por cierto. Digamos las cosas como son. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes, chiquillos, que pasó eso? Igual se alcanzó a escuchar un poquito. Error ¿Ya? de edición o buscaban Tenemos dos opciones. visitas. ¿Ya? ¿Error de edición o habrán querido, por ejemplo, la gente que no estaba ahí en ese lugar? ¿Qué se imaginó? La que la vio en vivo. ¿Cómo? Que la tele miente, pues, profe.
Claro, la persona, por ejemplo, nosotros que no estamos en Valparaíso, estábamos aquí, ¿cierto? En la casa y de repente pusimos el mega y dijimos, oh, mira, está la mega patada, está la embarrada en todos lados, ¿cierto? Está el estallido social, ¿cierto? ¿Hubiera creído usted que eso estaba pasando? Chiquillos, pueden usar, acuérdense, el chat ahí. A lo mejor que nadie iba a denunciar la mentira, pensaban los del mega, y que ponernos en todos lados. Por ejemplo, chiquillos, pensemos en, yo tengo la teoría, no lo digo personal, me estoy poniendo en los pies de un ciudadano común, ¿ya? De uno que sospecha. Supongamos, ¿ya? Que yo tengo la teoría de que están mintiendo para generar pánico en la población. ¿Me creen o no? ¿Qué me puede creer? ¿Es creíble o no es creíble eso? Pero, Yo voy a decir, profe, ¿cuál es el fin de crear el pánico? ahí yo, por ejemplo, puedo decir y argumentar, ¿cierto? Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que quieren crear pánico para que la gente sienta miedo, ¿ya? Entonces, una vez que tienen miedo, ¿ya? Ellos mismos decidan pedir que la policía salga a enfrentar a los que están protestando, ¿cierto? Y de esa manera se justifiquen, por ejemplo, que puedan salir a reprimir las marchas. ¿Está ahí? Que la gente en su casa diga, o sea, en el ejemplo de la situación, que nosotros que estamos viendo, ¿cierto?, el canal, digamos así, oye, ya basta, por loco, mira, todos los días esto, no, está bien, que salgan nomás, oye, que salgan, ¿por qué no sacan a los militares a la calle que está todo esto así, ¿cierto? Entonces después, esas decisiones cuando se toman, van a tener la aprobación, ¿ya? Película así que yo me estoy pasando. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí después, chiquillos? Dice, mire, ¿tienes cómo corroborar tu teoría? ¿Cómo yo puedo comprobar eso que estoy sospechando y que sospecha el ciudadano común? Con ese video. Ya, por ejemplo, con ese video podría ser una de las formas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo que se veía después que viene en el video dice que la periodista que se debió a un error de edición, de que querían mostrar, ¿cierto?, las imágenes, pero que se equivocaron. Pero ¿cómo funciona eso? Porque yo ahora que lo pienso y digo, pero no estaban en vivo. ¿Cómo funciona el sistema en vivo, chiquillos? ¿Acaso no hay un camarógrafo que está enfocando ahí y está pasando la imagen directa? Porque si Profe, pero de pusieran un... seguro se equivocaron de archivo o presionó donde no debía el que estaba a cargo de eso. Claro, porque eso yo pienso y está a cargo de eso. Es que, por ejemplo, me pasa que si fuera, no sé, una noticia, una edición de algo, cuando hacen un reportaje de algo, ¿cierto? En donde el periodista tiene tiempo para hacer una nota, para después editarla en un computador y después dice, vamos a la siguiente imagen, ¿cierto? Así más o menos funciona como un despacho en vivo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Ya, y cuando dicen, vamos a la siguiente imagen, se supone que hay alguien ahí, ¿cierto?, que está atento y que tiene que elegir el archivo de las imágenes y ponerle clic. ¿Esa persona creen ustedes que se equivocó? Eso dicen los conductores de Mega después del video. Ahí hay una persona que se equivocó, puso otro archivo, que nada que ver. No, porque igual no pasa a menudo, pasa muy rara vez pasa eso. A menos que lo hagan con un fin. Claro, pues, y eso es, y aquí viene la pregunta, chiquillos, porque yo le he enseñado a ustedes que la filosofía hay que sospechar, uno pues tiene que, como en el truco de magia, mirar lo que no es evidente, pues hay algo ahí debajo. Entonces, sobre todo si se trata, chiquillos, de medios de comunicación, que nosotros sabemos que parece que una de las características de los medios de comunicación es que siguen una línea editorial, ¿o no? ¿Cierto? Hay veces se sabe, chiquillos, de que hay periodistas que... ya, y aquí notan otros datos, el profe dice, la corrección no se hizo en simultáneo, sino en la edición nocturna. Sí, pues cierto, en la noche dijeron, o yo me imaginaba, profe, que al otro día habían hecho la corrección. ¿Ya? Pero, por ejemplo, chiquillos, miren, aquí voy yo con esta pregunta, nos queda la última. ¿Ya? Estamos haciendo, acuérdense, un repaso para la prueba, pero vamos a entrar con este otro detalle.
¿Qué dudas o preguntas te surgen a partir de esta situación? Con todo lo que hemos visto, chicos. ¿Qué preguntas se pueden hacer ustedes o se hacen ahora? Que si fue de verdad un error de Exacto. edición, aunque si estaban en vivo no tuvo que verse una edición. Ya, Ah, muy buena pregunta, sí. ¿Quién más? Había otro compañero que ahí quería hablar. Hablen, chiquillos. De eso, este es el objetivo de dialogar. ¿Qué otra pregunta, chicos? O escríbanla ahí, pero prefiero que hablen. Porque no se andan a aburrir a la clase. ¿Qué pregunta, chiquillos? Ah, si acuérdense que la filosofía es de preguntas, nos preguntamos cualquier cosa y yo me puedo preguntar qué hacía ahí una tienda. Pero no tiene que ver con la situación, ¿cierto? La situación es, está mostrando, ¿cierto? Una cosa que no es en la tienda. que ¿Ya? si lo que ¿Qué, nos qué dicen las duda? noticias son siempre verdaderos. Claro, pues, obvio, pues, es una pregunta muy simple y sencilla, tío. ¿Será verdad lo que dicen siempre las noticias, no? Ayer, profe, vi una publicación de Mega oficial, ¿Mm? y un ministro había dicho que iban a reanudar las clases presenciales, iban a sacar la cuarentena. ¿Ya? Entonces, estamos en fase uno. Con tantos casos, ¿cómo van a sacar la cuarentena? ¿Será que están jugando o no saben qué Claro. hacer? Sí, pues ahí nace la... Y esto, uno se pregunta, tío, ¿cómo podrá... ¿No estarán poniendo lo económico por sobre lo sanitario? ¿No dudan ustedes de eso, tío? ¿Por qué no hacen volver? A ver, pregúntense eso. ¿Por qué creen ustedes que no quieren hacer volver? Ahí la Kimberly dice, pero Yo había entendido que si ¿cierto? cuando se acabe la cuarentena van a volver las clases. Si es ¿Mm? cuando se acabe, no, no que van a poner el colegio y sacar la cuarentena. ¿Cierto? El José Carrasco dice eso, pero yo también pregunto, ¿está bien eso? ¿Está mal, chiquillos, que volvamos? ¿Hay que volver? ¿No hay que volver? ¿Qué les pareció a los que fueron al colegio? ¿Fue mejor que haya estado el profe ahí, cierto? ¿O era lo mismo al final? Porque el profe, mire, los que fueron cacharon que tampoco las clases eran igual, porque el profe no puede caminar por la sala, ¿cierto? Tiene que estar parado al medio porque lo están grabando, tiene que gritarle y los que están ahí en la sala están escuchando un personaje que está gritando ahí, ¿cierto? Para que los otros escuchen en la vez. Ya. ¿Y qué otra pregunta, chiquillo, aquí, la última? Bueno, aquí ya vimos las preguntas más esenciales. Bueno, ¿serán verdad lo que dicen los medios de comunicación? Vamos a volver a esa al final, en la última diapositiva que está ahí abajo. ¿Ya? Todas estas cosas, chiquillos, estas preguntas, estas dudas que uno se hace, ¿cierto? Y hacen que uno tenga sus propias teorías, ¿ya? Son parte, chiquillos, del quehacer filosófico. ¿Ya? Los que no se atrevieron, bueno, se salvaron, ¿no? Porque no estoy en clase presencial para apuntarle. Usted dígame una pregunta. Porque todos tenemos una pregunta, estos chiquillos. ¿A qué lo hacen? ¿Con qué motivo lo hacen? ¿Habrá sido, mire la pregunta tan sencilla, ¿habrá sido un error? ¿Estarán mintiéndonos que fue un error? Y después te vaya a otra, ¿mentirán todos los medios de comunicación? ¿Ya? Y por eso, chiquillos, miren, esas son las características del preguntar, del el tratar de responder, porque por algo yo les pregunto ahí, ¿cómo yo sé si es verdad o no? ¿Ya? Tendría que buscar, por ejemplo, alguien dijo por ahí, bueno, este mismo video sirve. Si uno se pone a recolectar información, está lleno de fotos que están descontextualizadas, ¿cierto? Y que los medios los ponen, digamos, con el claro objetivo de ir, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, no sé, en Chile se hablaba de que no existen tales detenidos desaparecidos en la época de la dictadura, ¿cierto? Dictadura, chiquillos, sea de izquierda o de derecha, tiene desaparecidos y no se pueden negar, yo creo, ¿cierto? Pero no, pues ahí tenemos una portada de un diario que decía que tales detenidos desaparecidos no existen, ¿ya? Entonces, parece, chiquillos, que los medios, ¿cierto?, tienen esa característica y siempre, ¿ya?, tenemos esas pequeñas evidencias, ¿ya? No es la primera vez que Mega se equivoca en algo, ¿cierto?, ni que el otro diario se equivoca en otra cosa,
son errores, chiquillos, que se cometen, entonces dan para pensar, y esa actitud del chiquillo, el asombro, ese que van a preguntar, eso es la prueba de la tarde, ¿ya? Es, ¿ya? Entonces, uno se asombra primero, chiquillo, y ahí uno duda, ¿no? Y dice, oye, ¿qué onda? ¿No me estarán aquí tratando de engañar, como dicen todos? Y es que en eso, chiquillos, consiste, como le decía, la filosofía, y tiene esa actitud, ¿ya? Y aquí, en este PPT, chiquillos, al final, lo que vamos a hacer, agregamos solamente como 2 imágenes, que es una síntesis de lo que hemos visto, ¿ya? Nosotros hemos visto estas 3 preguntas que aparecen ahí, ¿cierto? En las clases, ¿ya? Si es que todos podemos filosofar, ¿qué se han preguntado los filósofos a lo largo de la historia? ¿Ya? ¿Y qué caracteriza a una pregunta? Nosotros dijimos que la filosofía es una actividad que tiene 4 características, ¿cierto? Es racional, porque analiza las cosas a partir siempre del uso de la razón, ¿ya? ¿Qué otra característica dijimos que tenía? Que era universal, que trata de dar respuestas que valgan a todas las personas, ¿cierto? Para tratar de explicarlas, porque trata de explicar lo que las cosas son así en su última esencia, ¿cierto? En lo que la cosa es, cosa que un chino, un boliviano, ¿cierto? Y un afganí, ¿cierto? Miren la cosa y digan, sí, eso es, es universal, ¿ya? Es crítica, chiquillos, porque tiene esto que nosotros acabamos de ver, que la crítica tiene que ver con la duda, porque nosotros vimos ahora que el Mega nos estaba mostrando una cosa que no es, entonces uno se pone crítico al tiro y dice, este Mega, ¿cierto? Siempre con lo mismo, y empieza a investigar, ¿cierto? Y, es por esto, tiene esta línea editorial, con razón, no voy a ver más ese canal, ¿cierto? O lo voy a ver con mayor razón, a estar atento cuando los locos están mintiendo y denunciarlo ahí en las redes sociales, ¿ya? Todas estas cosas, chiquillos, despierta la filosofía, y la última de estas 4 características, ¿ya? Es que es radical, ya aquí acuérdense de la palabra raíz, que va siempre, ¿ya? A la parte última, como yo le decía, de lo que la cosa es, lo que Platón, chiquillos, y Sócrates, vamos a ver en alguna clase, le llaman la esencia, ¿ya? Lo vamos a leer en uno de sus textos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta el momento de esas características fundamentales que les van a preguntar ahí? Porque son como 3 cosas que tenemos que tener bien en claro, chiquillos, que la filosofía nace en Grecia, por ejemplo, en Atenas, perdón, en Mileto, perdón, estaba pensando en Sócrates, ¿ya? Y, y que es una actividad, ¿cierto?, que tiene estas 4 características que le acabo de mencionar, y que, por ejemplo, podríamos agregarle ahí, chiquillos, que eh, lo vamos a decir si más adelante, tiene también una relación con la ciencia, ¿ya? Aquí, por eso en el inicio, como veíamos aquí, chiquillos, miren, la filosofía hace estas preguntas, como las más universales, las más básicas, y que leí por ahí, ¿cierto? Decía el filósofo Bertrand Russell, perdón, decía lo siguiente, ¿ya? Oiga, ¿sabe qué la persona, no lo decía así, ¿ya? Pero lo decía así, oiga, ¿sabe qué la persona que no tiene un barniz de filosofía, dice, me gusta eso, ¿cierto? Me imagino a alguien barnizando una mesa, ¿cierto? Y el barniz es la filosofía, entonces tú le echáis barniz a la mesa, ya brillosita, ¿cierto? Ya con todo el brillo de la filosofía, ¿ya? Entonces, el Bertrand Russell, que era matemático también, va y dice, oye, la persona que no tiene un barniz de filosofía, ¿cierto? Va por la vida aceptando y siendo víctima de todos los prejuicios propios de su país y de la realidad que le tocó vivir. Y anda por ahí contento, repitiendo, ¿cierto? Y odia a los extranjeros, ¿cierto? Y se ríe del otro país que no tiene mar, ¿cierto? Y defiende un mar que no es de él, ¿cachai? Y va por ahí, es feliz, ¿cierto? Y vive en esa burbuja, ¿cierto? Tiene tele en la casa, ¿cierto? Tiene un auto, no son de él todavía porque lo está pagando como a 100 cuotas,
¿cierto? No está ni terminando de pagar y ya tiene que comprarse otra, ¿cierto? Y es feliz, va por ahí, ¿cierto? Sin ni un barniz de filosofía, ¿cierto? Y es víctima, él dice, de una vida sin razón. ¿Ya? Por eso, chiquillo, el hecho de preguntarse cosas filosóficas tiene que ver con este despertar, con este ir más allá. ¿Ya? Y por eso aquí vamos a destacar que la filosofía, chiquillos, todos podemos filosofar, ya dijimos eso al principio, ¿cierto? Porque a partir de un hecho simple como esta noticia del Mega, todos nos hicimos preguntas. ¿Ya? Todos podemos filosofar. Lo importante, chiquillos, es que tenemos que tratar también de responder, porque ahí viene la filosofía. Opinar, chiquillos, no es filosofar. Eso lo voy a repetir hasta el cansancio, porque la mayoría de la gente que no le gusta la filosofía le dice que es una cosa inútil, porque no tiene respuestas concretas sobre las preguntas que se hacen, ¿cierto? En cambio, otras cosas como la ciencia sí la tienen, ¿ya? Pero la filosofía, chiquillo, y esto lo diferencia de la ciencia, es que el objeto de estudio es distinto. ¿Ya? La ciencia, al basarse en el método científico, que es una invención de la filosofía, ¿cierto? Estudia las cosas visibles, lo que se puede experimentar, ¿cierto? La física, la química, la biología. Por un lado de las ciencias naturales pueden hacer experimentos, pasar sobre los volcanes, sobre los suelos, ¿cierto? Sobre los compuestos del aire. También los científicos naturales pueden analizar, sociales, perdón, analizar la historia, ¿cierto? Ver el comportamiento demográfico de una zona y sacar números, ¿cachai? Y tomar decisiones a partir de esos números, decisiones sociales, ¿cierto? Un gobierno que decide dar bonos dependiendo de la realidad y lo que le indican los números, ¿cierto? En cambio, chiquillos, la filosofía se hace preguntas, como dice en el cuadrito de la izquierda, sobre cosas que son como esenciales, que no son visibles, sino que se trata como más que nada de conceptos o de ideas que están en nuestra cabeza, pero que están como nubladas, nebulosas, porque se usan cotidianamente, ¿ya? Pero no tienen una explicación en donde uno se la enseñaron, chiquillo, oye, esto es así, mira, apréndetelo, memorízalo. No, sino que fueron apareciendo a poco. Por ejemplo, esa pregunta que sale ahí, que es el tiempo, la idea de tiempo, chiquillo, he tenido la grata experiencia de ver cómo hacen que entre en la cabeza de un niño, ¿cierto? Un niño que no sabe lo que es ayer, hoy y mañana, cuando entra al colegio, aprende lo que significa eso, lo que son los días, los meses, y empieza a aparecer el tiempo como una idea o un concepto en tu cabeza, pero nunca aparece la definición, ¿cierto? Entonces, es una cosa que uno utiliza tan cotidianamente, chiquillo, hoy día anotando la fecha, hoy día está matando en la clase de filosofía, y uno no se pregunta, bueno, ¿y qué es el tiempo? ¿Estaremos realmente en este tiempo? ¿Ya? ¿Será realmente esta la fecha o no? Y es una pregunta, chiquillos, que yo no tengo cómo corroborar, ¿ya? Pero como diría Bertrand Russell, el que no tiene un barniz de filosofía y anda por la calle así paveando y viviendo la vida así como se vive normalmente, él dice, no se alcanza a dar cuenta, ¿ya?, que en las cosas más sencillas está lo más complejo de la vida, ¿cierto? En hablar del tiempo, chiquillos, de poner la alarma, de levantarse, de tener un horario, hoy a esta hora me toca filosofía, más rato me toca esto otro, ¿cierto? En la tarde tengo la prueba, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, ¿cierto? Cosas cotidianas, se usan a diario, a cada momento, y que uno cuando las pregunta son difíciles, chiquillos, de resolver porque son conceptos abstractos. Vale decir que la filosofía es como la otra mitad de la ciencia. La ciencia, chiquillos, es lo concreto, lo experimentable, la filosofía, chiquillos, es lo abstracto, la idea, los conceptos, ¿ya? Por eso son diferentes cosas, ¿ya? Y no se trata, chiquillos, de opiniones sobre esos conceptos abstractos. La ciencia, chiquillos, es hija de la filosofía. Por ende, el método científico es el mismo método de la filosofía, pero aplicado a conceptos, ya no a Profe, objetos. Dígame. tengo una duda. Usted dijo que la opinión o opinar no es lo mismo que filosofar, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que la filosofía, chiquillos, gracias por la pregunta, muy buena también, que nosotros tenemos que pensar siempre en, por ejemplo,
el inicio de la palabra filosofar o de lo que significa la filosofía. ¿Ya? Por ejemplo, cuando los griegos, chiquillos, inventan la filosofía y hablan de filosofía, se refieren al conocimiento verdadero, ¿cierto? A diferencia de las opiniones. ¿Cuáles son las opiniones, chiquillos? Lo que todo el mundo, aquí no tomemos las opiniones como la opinión personal y particular de cada uno de nosotros, sino como las opiniones que tiene el consciente colectivo, el inconsciente colectivo de las personas. Por ejemplo, cuando yo le hablo de esas frases que tenemos de estudia para ser alguien en la vida, ¿cierto? Es una opinión que casi la mayoría de las personas tienen, un alto porcentaje de las personas tienen, y que cuando uno la analizamos nosotros filosóficamente nos dimos cuenta que no es verdad, ¿cierto? Que es ilógico desde el punto de vista filosófico. ¿Ya? Entonces, las opiniones, chiquillos, que uno tiene están basadas, por ejemplo, en suposiciones y en prejuicios. No en prejuicios, chiquillos, que significan que son falsedades, ya obvias y que uno no ve, sino que en prejuicios, chiquillos, significa que yo acepto una base y no dudo de ella. Por ejemplo, chiquillos, cuando nosotros apoyamos nuestras opiniones en evidencias, ¿cierto? Y decimos, no, porque esto es así, pues se demuestra con este caso, con este ejemplo, con este experimento que se hizo en tal parte, ¿cierto? Y nosotros damos como, sí o no, chiquillos, que nosotros damos por hecho. A mí, por ejemplo, si alguien me dice una cosa y me lo muestra con un video en YouTube, ¿cierto? Con una foto, sí o no, chiquillos, que uno, el hecho de que te muestren una foto o un video, hace que ese hecho sea considerado como una verdad. Y es porque nosotros tenemos el supuesto de que las evidencias, es decir, lo que se ve, de ahí viene la palabra, ¿ya? Lo que yo puedo ver, indica que sí yo debo creer en eso, porque es verdad. Están relacionadas, en nuestra cultura, por ejemplo, la verdad con lo evidente. Y ahí viene, chiquillo, una frase que tenemos, ¿ves? Otra frase del inconsciente colectivo que dice, ver para creer. ¿Ya? Ver para creer, eso mismo, ahí como me estaban diciendo, como dice la frase, exactamente. Ven, chiquillos, que esta frase, esta idea, y acuérdense que esta historia, que son historias, son mitos, andan por ahí, y uno la recibe, y por eso la filosofía, como va a decir Bertrand Russell, chiquillo, sirve para que despertís, ¿cierto? Para que te hagáis la pregunta, porque te echaron esa información ahí, y tú tenés que ir allá más a ver, no. A nadie, chiquillos, le gusta que se aprovechen de uno y lo engañen, ¿cierto? Es feo que a uno lo engañen, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta del compañero, ¿cierto? Lo que hace diferente a la filosofía de la opinión es que el filosofar, chiquillos, tiene que ver siempre con razonar, ¿ya? Y razonar, chiquillos, la palabra razón viene de la palabra griega logos, y esa palabra logos, chiquillos, viene de la palabra lógica. ¿Ya? Y la lógica, chiquillos, tiene que ver sí o no con lo obvio. Lo ilógico, ¿cierto? Son las locuras, los disparates, son ilógicos, no puede pasar, ¿cierto? Y yo le diga, oye, tengo en mi casa tengo un tazón, ¿cierto? De lava, y lo tomo y no me quemo. Es ilógico, ¿cierto? Me tomé un sorbo de lava, todas las mañanas aquí estoy tomando, chiquillos, un tazón de lava. Es ilógico, ¿por qué? Porque la lógica me ha demostrado que la lava quema, ¿cierto? Lo hemos visto en los dibujos animados, ¿cierto? Lo hemos visto en un documental, viendo Pink Floyd, Pompeya, ¿cierto? Hemos visto los cuerpos ahí quemados de las personas. Entonces, perdón, sabemos que la lava quema y que el profe es un disparate decir, está tomando lava. ¿Cachai? Entonces, no, la filosofía, chiquillo, es una cosa que se basa, cuya herramienta principal, en el caso de la filosofía occidental, ¿cierto? La que yo le enseño a usted, se basa siempre, siempre, chiquillo, en razones, en razonamiento. Es una cosa, creo que dice aquí, que es como muy sistematizada, chiquillo, en la filosofía. Es bien cuadrada. El que piensa que ser filósofo es fácil, ¿ya? Y que tiene que ver con ser hippie, ¿cierto? Y andar fumando cosas y dar su opinión, no, yo creo esto aquí, ¿cierto? Y que así de fácil, no pasa nada, chiquillo, estás súper equivocado. ¿Ya? Cuando uno estudia filosofía, tenéis que estar, pero terrible, concentrado, muy lúcido, ¿ya? Para entender los argumentos que más encima están escritos en otro idioma, tú estás leyendo una traducción, ¿ya?
Y aparte, esa lengua, de ser distinta al español, está escrita en otro tiempo, muy antiguo, y el mismo español antiguo es distinto del español actual, entonces hay que estar, pero súper atentos, chiquillos, porque el filosofar es, por decirlo de una forma, ¿ya? Y me hago responsable de esto, es prácticamente ser como un científico de las ideas. Y por eso, chiquillos, en ese sentido, de los conceptos, no de los hechos. Y en ese sentido, filosofar es distinto de opinar. Porque cuando tú vas a analizar qué es el tiempo, qué son los números, tú no podís decir, mira, yo creo que el tiempo es así, ¿cierto? No, pues tenéis que ver y por eso nos preguntábamos aquí, nos teníamos que apoyar, ¿cierto? Perdón, aquí adelante nos teníamos que apoyar, chiquillos, en otras ciencias. Y en todo lo que podamos, pues, si queremos investigar algo, como decía yo recién, de manera universal, ¿ya? A lo máximo posible. ¿Ya? Por eso, chiquillos, la palabra filosofar y filosofía se le considera a los que buscan el verdadero conocimiento, y el verdadero conocimiento te lleva a lo que los griegos llamaban la episteme, que es como el conocimiento real, ¿cierto? Que de hecho la palabra episteme, chiquillos, vamos a ver en la unidad 3, creo, de ahí viene la palabra ciencia. La palabra episteme significa conocimiento, ¿ya? Y cuando la traducen del griego al latín, la traducen como esquire, y de ahí viene ciencia, ¿ya? Y ciencia es ciencia y significa conocimiento. ¿Y qué decían los griegos? Decían, hay dos tipos de conocimiento, las falsas opiniones y los verdaderos conocimientos. A las falsas opiniones les vamos a llamar doxa, y son todas aquellas ideas que la gente repite, como el ver para creer, qué sé yo, o estudiar para ser alguien en la vida, ¿ya? Y tenemos por otro lado la episteme, que es el verdadero conocimiento que nosotros hoy en día le llamaríamos, por decir algo, el conocimiento científico, ¿ya? La verdad con mayúsculas, ¿ya? Entonces, chiquillos, las características del quehacer filosófico, ya como todo esto lo leímos, nos vamos a fijar solamente en los títulos. Tenemos... ¿Hay duda o preguntas sobre eso? No, profe, ninguna. Ya. Acuérdense, chiquillos, la filosofía es bastante cuadrada, ¿cierto? Todo causa y efecto, demostración, hechos, nada así al azar, ¿ya? Porque se duda de todo, tú puedes preguntar de todo en la filosofía, ¿ya? Y entonces, por eso dice aquí, es una verdad posible en la filosofía, chiquillos, acuérdense, nos va a decir Kant, que uno no enseña lo que la filosofía es. Es muy difícil, chiquillos, definir lo que es la filosofía, porque es una cosa que trata de estudiar muchas preguntas, como para decir, oye, la filosofía es. Pero sí, por ejemplo, podemos aprender, chicos, cuando nosotros leemos la historia de la filosofía, que para Hegel, veíamos nosotros, es como una escalera grande, ¿cierto? Tú lo que vas a aprender es a filosofar, a hacerte preguntas, ¿ya? Porque, por ejemplo, los filósofos, chiquillos, no es que las verdades vayan cambiando, lo vamos a ver también. Y que, por ejemplo, una cosa deje qué sé yo, el sistema solar, ¿cierto? De geocéntrico pasó a ser heliocéntrico, y vamos a decir que cambió y pasó de que el geocentrismo pasó a ser una mentira. Es decir, el hecho de que la Tierra sea el centro del universo, ¿cierto? Pasó a ser una mentira. No tenemos que pensar las cosas así, chicos, tenemos que pensar que en esa época los hombres tenían un enfoque distinto, ¿ya? Se basaban en otras cosas para determinar las verdades, no en los hechos, porque estaba prohibida la experimentación en esa época, sino que se basaban más en las teorías, ¿ya? Y por eso arman este sistema solar que en la Tierra está al medio, ¿cierto? Y todas las demás cosas giran alrededor, ¿ya? Porque es distinto el enfoque. Y cuando uno lee la historia de la filosofía, chiquillos, va viendo enfoques distintos que se tienen en distintas épocas, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, chiquillos, los tiene que hacer que uno tome conciencia y que diga, oye, tal vez el enfoque que yo le estoy dando a mis teorías, es decir, cómo yo me explico lo que es la vida, quizás también esté basado en un enfoque que no es objetivo, ¿cierto? Ya la gente en la antigüedad estaba convencida, chiquillos, de sus verdades, así como nosotros hoy en día estamos convencidos de las nuestras.
¿Ya? Entonces, la filosofía tiene esta perspectiva, chiquillo, histórica, y cuando uno la lee, la historia de la filosofía, ya los distintos filósofos, no tiene que esperar a encontrar la verdad ahí. Tiene que esperar, chiquillos, que a partir de todas esas reflexiones que nos hacen hacernos los filósofos, nosotros vayamos cuestionando las cosas. ¿Ya? Es decir, no vamos a, la idea, chiquillos, no es aprender tanto que dijo Kant ni todo eso, sino que en la medida en que nosotros respondemos una pregunta, por ejemplo, cuando nos preguntan, qué sé yo, cuál es el lema de la ilustración, ¿cierto? Y uno lo responde en la prueba y dice, espera la vez, ¿cierto? Ha hecho trabajar ya antes a su cerebro, ¿ya? Y ahora estar más rapidito, ¿cierto? Para recordar eso y todo lo que conlleva la ilustración, ¿cierto? Y dice, de veras que me sale una pasada tal cosa, ¿ya? ¿Qué se han preguntado los filósofos, chicos? Por eso vemos muchas cosas, yo le acabo de decir, y ahí hay unos ejemplos, ¿ya? Que es la verdad, ¿cierto? Y dejamos la verdad escrita para Nietzsche ahí, y también otras preguntas que leímos ya, y solo anoté los títulos, como por ejemplo, si existe Dios, qué es lo real, ¿cierto? Si existe el alma o no, cómo se lleva el alma con el cuerpo. Es decir, chiquillos, varias preguntas y de todos los temas. Por eso, chiquillos, la filosofía se tiene que relacionar con otras disciplinas. Y sus preguntas son amplias, son sobre, repito, son preguntas, chiquillos, sobre conceptos e ideas que están dentro de nuestra cabeza, que se han formado ahí a partir de una experiencia que hemos tenido en la medida, a medida que vamos creciendo. Han ido apareciendo ideas en nuestra cabeza, como la idea del tiempo, de la justicia, de la libertad, pero son ideas difíciles de responderse, ¿cierto? Porque no son cosas observables, no es que uno vea ahí, mira, ahí va la libertad caminando, oye, aprovechemos a preguntarle algunas cosas, oye, ¿quién soy vos, cierto? ¿Quién te creí? ¿Quién te pateó la jaula? ¿Por qué no existió, no? No se puede, ¿cierto? Uno tiene que pensar aquí, chuta, ¿cómo estudio la libertad? A ver, ¿de qué me puedo ayudar? Bueno, y me tengo que hacer preguntas difíciles sobre la libertad, quién es libre, existe realmente o no, ¿cierto? Por ejemplo, a mí siempre se me ocurre en chiquillos acudir como uno, como filósofo, acude a otras disciplinas. Casi siempre yo estoy recurriendo a la historia, a la ciencia, ¿ya? Y básicamente la historia y a la etimología de la palabra. ¿Ya? Son buenos lugares, chicos, donde uno tiene que buscar el inicio, por ejemplo, de una pregunta filosófica. ¿Cierto? Es importante, por ejemplo, saber cuándo fue la primera vez que se dijo libertad, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra? ¿Quién la inventó? ¿Lo inventaron los griegos, los romanos? ¿A qué se referían cuando la usaban? Para cachar bien el sentido original de la cuestión, pues, ¿cierto? Acordarse también de hechos históricos, oye, pensar que antes la esclavitud estaba permitida, ¿cierto? Sí, y ahí rastrear, ¿cierto? Esa relación entre esclavitud y libertad, ¿será la libertad lo contrario a la esclavitud? ¿Cierto? Y hay varias preguntas, y por eso, chiquillos, la filosofía se va a relacionar con toda la otra ciencia y la otra disciplina, porque las preguntas, chiquillos, son sobre conceptos o ideas que hay en nuestra cabeza, y esa idea y esos conceptos que hay en la cabeza, chiquillos, son hartos, son muchas ideas y conceptos hay en la cabeza. Está el concepto Dios, ahí mismo los tenemos, mira. Está el concepto Dios, está el concepto verdad, está el concepto alma, está el concepto cuerpo y está el concepto de la relación que hay entre ellos dos, pues, ¿cierto? Si van juntos, qué pasa cuando se separan, si se sale el alma un día del cuerpo, luego el cuerpo se va a caer así de una, o qué pasa, si irá el alma, podrá vivir, quedará el cuerpo parado, qué sé yo. ¿Qué es lo real, cierto? Y las cosas que no veo son reales, esos mismos conceptos, chiquillos, que tenemos en la cabeza, ¿son reales o no son reales? ¿Ya? Entonces, esas preguntas son propias de la filosofía y van a ser difíciles de responder, ¿ya? Pero también por lo mismo, chiquillos, no pueden ser las respuestas a la ligera con lo que uno piensa, porque son respuestas difíciles, que necesitan harta investigación, como yo ya le dije, investigación histórica, etimológica, ¿cierto? ¿Ya? Solo para considerar, chiquillos, ¿ya? Ojo, miren, esto de esta última imagen de cierre, me voy a pasar, profe, 5 minutos, ¿ya? No les voy a preguntar algo, pero sí quiero que lo tengan en consideración, chiquillos, que dice, miren, diversidad
de perspectivas frente a una pregunta. Este mismo término verdad, porque se supone, chiquillos, que la filosofía se inventó porque querían descubrir la verdad. ¿Se acuerdan que yo les comentaba, les hacía el truco mágico y les decía que la verdad es una aleteia, un descubrir una cosa que está cubierta, ¿cierto? Que es nebulosa, una neblina que tengo que dispersar con la filosofía, que es como un abanico, ¿cierto? Que sopla esto es lo que es, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cachai? Que el mismo concepto, ¿verdad, chiquillos? Puede ser abordado desde distintas formas, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos, miren, 4 definiciones de verdad, de la palabra verdad, que dejaron los filósofos a lo largo de la historia, ¿ya? Y que, como yo les decía, no es que una deje de ser verdad para reemplazar a la otra, sino que con esto uno se puede dar cuenta de cómo eran los enfoques en esa época de la historia en que vivía ese filósofo, para entender por qué pensaban que la Tierra era redonda, era el centro del universo, ¿cierto? ¿Por qué estos otros quemaban a las brujas, ¿cierto? Y vayan entendiendo los distintos paradigmas, ¿ya? Y vamos a ver, chiquillos, que por ejemplo Aristóteles define la verdad como muy simple, cuando se corresponde lo que uno dice con lo que el objeto es, ¿cierto? La verdad como correspondencia, va a decir Hegel, ¿cierto? William James va a hablar de la verdad como utilidad, ¿cierto? Va a tener que decir que una cosa puede ser verdad o mentira, depende de qué tan útil sea para el contexto, ¿cierto? O la misma teoría de que la verdad surge a partir del diálogo y del consenso, y entonces no tenemos verdades, sino que más bien tenemos conjeturas o acuerdos, ¿cierto? Entonces, al final, chiquillos, son enfoques que se trata de dar para entender una cosa que es bastante difícil de comprender como un concepto que apareció en nuestra cabeza, ¿ya? Pero cuando yo le pregunto, chiquillos, entonces, ¿cuál es el sentido final de la filosofía? Como lo he repetido ahora, tiene que ver con, ¿qué cosa? Con aclarar estos conceptos. Porque para las cosas, para los hechos, chiquillos, para el mundo ya tenemos la ciencia, que usa el método científico y el cual vamos a ver nosotros en qué consiste, pero que nos da respuestas, ¿ya? Pero hay otra mitad, ¿cierto?, que está en mi cabeza y que no está ahí en el mundo, pero que también forma parte de la realidad, como son las ideas o los conceptos. Yo me muevo con conceptos en el mundo, ¿ya? Hay unas líneas pintadas en la calle que me dicen que por ahí yo puedo cruzar. Si no están las líneas pintadas y no puedo cruzar y cruzo ahí, yo sé que yo estoy cometiendo el error y son unas líneas pintadas nomás, que hacen, ¿qué cosa? Que en mi cabeza tengo lo que significa. Y está ahí. Entonces, chiquillos, la cabeza domina también la realidad, es parte fundamental de la realidad, y en la mente están esas ideas, y la filosofía, chiquillos, está aquí para aclararnos esa idea, ¿ya? Por eso es importante que, como vamos a recurrir a distintas fuentes y tenemos que, chiquillos, argumentar bien, como por ejemplo partíamos la clase viendo este video y yo les decía, tengo la idea, ¿cierto?, de que nos están tratando de engañar y que por eso muestran la televisión, y ahora tengo que tratar de demostrar eso, ¿ya? Yo ahora tengo que buscar información en distintas disciplinas, ¿cierto? En la ciencia, en las religiones, qué sé yo, depende de la pregunta, a tratar de responder a esta pregunta. Y por eso, chiquillos, siempre es importante identificar buenos lugares para encontrar información. Así que, por ejemplo, en este video van a encontrar ustedes, voy a subir esto a Webclass y ya está en el Classroom para que lo descarguen, ¿cierto? Aquí hay un video interesante que les va a enseñar, chiquillos, cómo identificar fake news. Oh, me equivoqué, puse otro. No, puse la alegoría de la caverna. Ya, puse la alegoría de la caverna. Le voy a indicar, chiquillos, el texto, ¿cierto? Porque eso fue lo último que nosotros vimos. ¿Ya? La filosofía, cuando uno aclara, chiquillos, los conceptos de la cabeza, sale de la caverna, ¿cierto?, en donde están los prejuicios y todas las ideas que la sociedad nos ha metido en la cabeza, ¿cierto? Entonces uno, con la filosofía, sale de ahí y puede ver que está metido en una cosa muy oscura como una caverna, ¿cierto? Y que es hora de investigar la verdad. Vamos a agarrarnos de eso, chiquillos, para la próxima clase.
Vamos a ver el video ese de cómo identificar una falsa noticia, porque tiene algo de método filosófico. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Voy a subir ahora los PPT a WebClass Profe, para que hagan la prueba. Díganme. ¿hasta cuándo es el plazo? Hasta la noche, pues la voy a dejar activada hasta las 23:59. Ok. He escuchado que algunos se concentran mejor de noche o puede que no tengan disponibilidad de computador y cosas para hacerla hasta la noche. Así que, Es más tranquilo en la noche. A eso sí. de las 10. Claro, mientras no esté de cumpleaños Colo-Colo, ¿sí? ¿No tienen fuegos artificiales? Ya, chiquillos, cuídense mucho, que estén bien. Ya, chao. Chao, profe. Chao. Chao, Cuídese. Chao, profe. Chao, abrazo. Dani. profe. Aguante la U. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profe. Aguanta el colo. Vamos, ¡Colo! profe. Ah, ¡Colo! vamos, la U.